Bendito eres tú, Señor nuestro Dios y Padre. Una vez más nos acercamos en calidad de estudiantes de las Sagradas Escrituras. Venimos delante de ti pidiendo la guianza del Espíritu para poder de esa manera ser edificados y aprovechar el estudio de tu palabra. Por favor, queremos que todo lo humano nuestro desaparezca y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, Padre, que tú puedas iluminarnos, esclarecer nuestros pensamientos y que la palabra entre y que el conocimiento adquirido nos sirva no solamente para nuestra formación, sino para poder bendecir a otros. Venga tu reino sobre nosotros. En ti confiamos. Yo como maestro me someto al Espíritu. Por favor, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar la segunda parte de la clase de hoy. Estamos estudiando la materia doctrinas bíblicas y estamos hablando de la inspiración de la Biblia. Anteriormente hablamos de los puntos de vista acerca de la inspiración, los diferentes criterios que prevalecen a la iglesia en cuanto a la inspiración de la palabra del Señor. Vamos a estudiar el testimonio bíblico, o sea, lo que la misma Biblia dice acerca de sí misma. Eso es lo más importante. La palabra de Dios, la Biblia es la última palabra, ¿no? Lo que diga la Biblia es la última palabra. Voy a comenzar a leer el párrafo. Dice: para ilustrar cómo han cambiado los tiempos, recuérdese que todo lo que tenía que decir uno para afirmar su creencia en la plena inspiración de la Biblia era: creo que es la palabra de Dios. Eso era lo que usted tenía que decir antes. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero debido a las tantas posiciones que hay en la Biblia, que para mí son de incredulidad y de irreverencia a la palabra de Dios, que un ateo, incrédulo, crea de la Biblia que no es inspirada por Dios o que es parcialmente inspirada por Dios y que solamente los conceptos y no las letras son inspiradas, en fin, que un ateo lo diga o un incrédulo, pues uno eso lo entiende, pero que lo diga una persona creyente en Cristo Jesús, a veces ministros, porque los que dicen esto son teólogos, ministros de la iglesia, es algo preocupante. Por eso, antes con decir creo que la Biblia es la palabra de Dios bastaba. Al principio era así. Ahora, después de eso se hizo necesario añadir la palabra inspirada de Dios. Más tarde hubo de incluirse, entre comillas, la verbalmente inspirada palabra de Dios. Luego, para expresar lo mismo, había que decir la plenaria y verbalmente inspirada palabra de Dios. Más tarde, llegó la necesidad de decir la plenaria, verbalmente inspirada, infalible palabra de Dios. Ve que hay que estar añadiendo una palabra más. Hoy día, tiene uno que decir la plenaria, verbalmente inspirada e infalible palabra de Dios, inerrante en los manuscritos originales. Y aún así, quizás no se exprese con suficiente claridad. Así que usted puede interpretar que lo último, la plenaria. Plenaria significa que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, plenamente es palabra de Dios. Verbalmente significa que también las palabras de la Biblia son inspiradas. Infalible significa que no tiene errores. Inerrante, que no tiene errores. Y que naturalmente los manuscritos originales, no de las copias, sino de los manuscritos originales. Aún así, como dice ahí, quizá no se exprese con suficiente claridad lo que uno quiere decir. ¿Qué es lo que la Biblia reclama para sí? ¿Qué la Biblia dice acerca de sí misma? Número 1, alega que toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a proyectar ahí a 2 de Timoteo 3:16, que es un texto muy, muy conocido.
Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. Dice ahí, toda escritura es inspirada divinamente. Después, en un estudio, la próxima semana posiblemente vamos a estudiar lo que significa la palabra inspirada, ¿no? Pero ya lo estudiamos, pero vamos a detenernos más en este estudio. Ahí dice toda escritura. Usted puede decir que se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque Pablo posiblemente está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Nadie tiene duda del Antiguo Testamento en el sentido de que tanto Jesús como los apóstoles, cuando se referían al Antiguo Testamento, la consideraban palabra de Dios. La misma Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué? Dice, esto significa que Dios, el cual es veraz, ahí en Romanos 3, 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Dios es veraz. Dice que Dios sopló. Eso es lo que significa la palabra. Theus, diríamos, Theus neuma. Theus, Dios, neuma, espíritu. Que Dios sopló. Dios sopló. Estoy dividiéndole etimológicamente la palabra. Theos, neuma. Que Dios sopló sobre los escritores de la Biblia para inspirarlos. Número 2. Pero corrompió el hombre dicha verdad al proceder a ponerla por escrito. O sea, se corrompió la palabra en el proceso cuando pasó de Dios al hombre. No, pues la Biblia da también, volteo la página, testimonio de que los hombres que le escribieron hablaron de parte de Dios siendo llevados por el Espíritu Santo. Vamos a proyectar ahí a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Porque la profecía, o sea, la Biblia, no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, claro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escuchen, ahí claramente refuta. Allí dice que toda escritura es inspirada por Dios. Aquí dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y que la palabra no vino por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Ahora, la palabra ahí, el verbo ahí inspirar, siendo inspirado por el Espíritu Santo, es diferente, eso lo vamos a estudiar después, a la palabra que se usa en segunda de Timoteo 3:16. Allí etimológicamente Theus neuma, soplo de Dios, así como Dios sopló sobre Adán. Aquí, inspirados es el verbo fero, que significa llevar. Fueron llevados, conducidos por el Espíritu. Fero es la palabra que se usa para hablar de los barcos de vela. En aquellos tiempos los barcos de vela eran llevados por el viento. No tenían un timón, no tenían, la única manera que se dirigían era de acuerdo a la dirección del viento. El viento los dirigía y eran llevados por el viento. Amén. Entonces, de ahí, de esa palabra fero significa llevar, conducir. Esa es la palabra que se inspiraba, fueron llevados, fueron conducidos. Esa es la palabra que se usa también en el día de Pentecostés. Dice que vino un viento recio que soplaba. La palabra soplar ahí es que los llevaba. Y vino un viento recio que soplaba. Es fero que los llevaba. Amén. Así que es interesante las dos palabras. Gloria a Dios que no usa el mismo verbo. Allá es soplar, de infundir aliento, como Adán. Aquí, la otra palabra aquí fueron llevados. Aquí es más específico en el sentido, o sea, más explicativo. Fueron conducidos por el Espíritu Santo. Así como el barco de vela lo soplaba el viento, así nosotros somos llevados. Jesús dijo, el Espíritu, dice el viento donde quiera sopla, el neuma donde quiera sopla. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido de Dios. Somos llevados por el Espíritu Santo. Así fueron llevados los pensamientos de ellos, las palabras, las frases, las oraciones, los conceptos, las ideas, todo. No
no tanto dictados los pensamientos, sino fueron guiados los pensamientos. Muy bien. Así pues, el Espíritu vino a ser coautor con cada escritor humano de la Biblia. Coautor. La parte del Espíritu, la parte humana. Obsérvense un cierto número de pasajes del Nuevo Testamento en los que porciones del Antiguo Testamento que fueron escritas por varios hombres son asignadas al Espíritu Santo como al autor de ellas. La única manera de dar razón de este fenómeno es reconocer una doble autoría. Vamos a leer, por ejemplo, a Marcos 12:36. Dice, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo. David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando el Antiguo Testamento diciendo que el Espíritu Santo guió a David a decir eso cuando escribió el Salmo. Dice Marcos 12:36, donde se dice que el Espíritu Santo es el autor de lo que escribió David en el Salmo 110. Van a poner el Salmo 110 comenzando el 1 para que vean. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. Está hablando David, Marcos está citando y dice que es, ¿quién habló? El Espíritu Santo. Es el autor, el coautor. Por otro ejemplo, Hechos 1:16. Hechos 1:16. Varones hermanos, convino que se cumpliese, dijo Pedro, la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y le atribuye la palabra del Salmo acerca de Judas. Igualmente, en Hechos 4, 24 y 25. Pongan a Hechos 4, 24 al 25. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿quién dijo? Habló David, pero ¿qué fue que habló? Porque han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas. En capítulo 4 de Hechos, Lucas está citando el Salmo 2, que los hombres se levantan y aplicando dice, se levantaron en esta ciudad Pilato y Caifás contra su Cristo diciendo rompamos su ligadura, y está citando el Salmo número 2, pero se lo atribuye al Espíritu Santo, que fue David que habló. Muy bien, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Este versículo es de los Salmos. Muy bien. Capítulo 10, los versículos 15 y 16 de Hebreos. Atestiguándonos lo mismo el Espíritu Santo que dijo después, dice, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Está citando a Jeremías, pero dice que fue el Espíritu Santo que lo hizo. Quiere decir que no importa lo que los hombres digan, la misma Escritura habla de sí misma y dice claramente que fue la combinación de la inspiración de Dios en la vida de los hombres, que hablaron siendo inspirados, guiados por el Espíritu. 3. Pero a veces el escrito refleja obviamente los estilos y las expresiones de los seres humanos. Eso es verdad. Eso ha de esperarse en un libro de doble autoría y de ninguna forma significa que al expresarse en su propio estilo los autores registrasen algo erróneo. Vamos a leer a Romanos 9, 1 hasta el 3. A ver, verdad digo en Cristo, no miento.
dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Pablo está diciendo que él estaba escribiendo en ese momento por el Espíritu Santo. Esto es lo mismo que dijo Jeremías. Vino palabra de Jehová a mí en el tiempo y me habló y me dijo. O Ezequiel, vino palabra de Jehová y me dijo. Dice aquí, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo. Sigan, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y sigue hablando. Y Pablo está reclamando el sentir de mi corazón es del Espíritu Santo acerca de Israel. Amén. Por ejemplo, este texto no está aquí, pero yo lo voy a citar para que ustedes vean algo acá. Léanse, vamos a leer, esto es mío, a Hebreos 6:1 en adelante. Hebreos 6:1 en adelante. Dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento. Nos dice, no echando otra vez el fundamento. No arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Siga. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas son doctrinas del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Sigue. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y sigue hablando ahí, dice, una vez fueron iluminados, gustasen del don celestial y fuesen hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí da por hecho que esas doctrinas proceden del Espíritu Santo. También el escritor de Hebreos habla de la palabra que recibimos a través de los apóstoles y está amonestándole que no se aparten de esa palabra porque es palabra de Dios. Muy bien, pero miremos un ejemplo típico que me gusta de Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Vamos a buscarlo, yo lo voy a buscar aquí también. 1 Corintios 7, el apóstol Pablo está hablando acerca del matrimonio. Y miren ustedes cómo él con esa claridad habla y sabe distinguir lo que es de él de lo que es del Señor. El 7.1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Él está basado en lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio, pero él añade, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso es una aplicación de lo que la Biblia enseña del matrimonio, pero el Antiguo Testamento no habla de esa manera. Pablo está aplicando. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quiere decir ahí, ahora yo estoy hablando yo, no el Espíritu. Ok. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. ¿Ve? Que hace diferencia. Es íntegro. No le atribuye cosas de él al Espíritu Santo. Dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido.
y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Ahí Pablo está aplicando cosas muy ocultas del Antiguo Testamento. Verdades ocultas lo está aplicando ahora a lo espiritual. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh hombre, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabéis tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Yo ordeno. Escuchen ahora. Fue llamado algunos siendo incircuncisos. Quédese circunciso. Bien, hermanos, que alguien diga, yo estoy ordenando, está basado en la autoridad del Espíritu, no en la suya propia. Porque Pablo dice que él recibió autoridad de Dios para edificación y no para destrucción. De Dios se la recibió. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Dice, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Escuchen ahí. Usted puede decir, pastor, escúcheme. A ver. Pablo dice, digo yo, no el Señor. Ahora sí habla el Señor, ahora no hablo yo. Entonces tú puedes decir, pero pastores, entonces eso que dice Pablo, digo yo, entonces no es inspirado. Miren cómo él termina, el 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En los versículos 39 y 40, mire cómo dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se casase, si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. En otras palabras, aunque Dios no me habló de eso, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Usted entendió eso? ¿O no entendió? Pablo sabía que estaba hablando por eso. Aunque Dios no me ha dado un mandamiento directo acerca de eso, yo sé que Dios está hablando por mí. Porque yo tengo el Espíritu Santo. Yo conozco a Dios. Yo sé lo que es el pensamiento de Dios. Con la autoridad que Dios me dio, yo ordeno a las iglesias. Pablo está reclamando una autoridad del cielo. Y aunque está diciendo que Dios no le habló directamente, pero yo tengo el Espíritu Santo. Es como que yo pongo el ejemplo, usted me lleva a la tienda a comprar un traje a mi esposa y yo lo elijo. Usted dice, ¿cómo usted sabe? Bueno, mi esposa no me ha hablado qué tipo de vestido quiere, pero yo tengo 40 años con ella y yo sé que ese color hebreo, ese le va a gustar. Porque la conozco por 40 años. Y dice Pablo, yo tengo el Espíritu Santo y yo sé que eso es mandamiento del Señor. Quiere decir que la misma Biblia, los autores daban testimonio que tenían el Espíritu Santo. Y decían que eran guiados por el Espíritu, ellos mismos. No importa lo que los hombres ahora digan, ellos mismos sabían que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. El 4 dice, en verdad la Biblia reclama para sí la inerrancia, o sea que no hay errores. ¿Cómo? Si no es posible explicar la alegación del Señor
a favor del carácter permanente de las letras mismas que componen las palabras de las Escrituras. Miren lo que dijo Jesús. Porque de cierto os digo, ¿qué dijo Jesús? Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya realizado. Según Mateo 5:18. La J es la letra hebrea Yod, que viene siendo como si fuera un acento, para que lo entiendan. Y la más pequeña, dice de una J ni una tilde como un acento. Y la Yod es muy parecida, es como un acento. Es lo más ínfimo del lenguaje hebreo. La J es la letra hebrea Yod, la más pequeña del alfabeto, del alefato o alfabeto hebreo. La tilde es un trazo pequeñísimo que sirve para distinguir unas letras hebreas de otras. Por ejemplo, un dalet de un res. Son dos letras hebreas. En un tipo normal de letra no equivaldría a más de 1 milímetro, algo muy pequeño, diríamos como un acento. En otras palabras, el Señor venía a decir que cada palabra y cada letra son importantes y que el Antiguo Testamento había de cumplirse exactamente como está escrito, letra por letra, palabra por palabra. Así que para Jesús, cada palabra era inspirada por Dios. Y que toda palabra, una por una, se va a cumplir. Miren ahora, porque es muy importante que creamos que las letras son inspiradas por Dios. Y usted tiene que entender lo que son las letras, porque una traducción dice una palabra por otra, no está hablando de eso, está hablando del contenido de las palabras. ¿Okay? Muy bien, acuérdense que lo que tenemos ahora es una traducción de los idiomas originales a los nuestros. Ahora miren, sigamos ahora y miremos más. Dice, también insistió el Señor en la importancia del tiempo presente en cierto verbo en Mateo 22:32. A ver si entendemos esto. Vamos a proyectar. Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En este contexto Jesús está contrarrestando, escúchenme, a los saduceos que no creían en la resurrección. Y Jesús muestra ese texto como evidencia. Si usted lee ese texto y dice, pero ¿qué dice ahí de la resurrección? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le está citando a Éxodo cuando Dios se le aparece a Moisés. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Saben lo que está diciendo Jesús ahí? Ahí no dice, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. Dice, yo soy. En otras palabras, los tres estaban muertos. Y el gran yo soy no puede ser el Dios de un muerto, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Quiere decir que Jesús está usando, se está valiendo del tiempo verbal en presente. Yo soy. Los tres ya habían muerto. Y cuando Dios se le aparece a Moisés, los tres estaban muertos. Y Jesús se vale del tiempo verbal, de lo más ínfimo. Y de ahí Jesús tiene un argumento para la resurrección, basado en otra revelación, que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y si Dios reclama que es el Dios de ellos y están muertos, o sea, entonces no es Dios de ellos, porque Dios no es Dios de muertos. Un muerto no existe. Ese es el argumento de Jesús. ¿Entendieron? Muy bien. Quiere decir que Jesús está basando su doctrina, su enseñanza en la forma de un verbo, mostrando así que toda escritura es importante, es inspirada. Hay otros ejemplos ahí. Muy bien, seguimos. A fin de corroborar la verdad de la resurrección, les hizo memoria a los saduceos que Dios es un Dios de vivos, pues declaró
su identidad a Moisés diciendo: yo soy el Dios de Abraham. Ahí está Yahweh, yo soy el que soy. Eso significa la palabra Yahvé, el que es, el que siempre ha sido. Viene del verbo ser. El que es. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A pesar de que estos habían muerto varios siglos antes. ¿Me entendieron? Si la resurrección no fuese un hecho, habría dicho: yo fui su Dios. El Señor basó también en el vocablo Señor un argumento crucial concerniente a su propia deidad. Mateo 22, 41 hasta 46. Vamos a leerlo para que vean esto. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Y él les dijo: pues ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Los cayó. O sea, si es hijo de David, ¿cómo David le llama Señor a su propio hijo? ¿Y qué está citando él? Está citando el Salmo 110. Vamos al Salmo 110. Uno en adelante. Salmo 110, 1, que ya lo citamos, pero por si acaso. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estar sobre tus pies. Viene lo que era la escritura para Jesús. Si no hubiera considerado, dice, si no hubiese considerado exentas de error las palabras de las escrituras, el argumento habría caído por su base. En otras palabras, Jesús está basado en una expresión para hacer una enseñanza, un argumento. En otra ocasión, se exoneró a sí mismo del cargo de blasfemia, poniendo el énfasis en una sola palabra del Salmo 82:6, perdón. Salmo 82:6. Yo dije: vosotros sois dioses, e hijos todos vosotros del Dios Altísimo. El Salmo dice: vosotros sois dioses. Ahora, miren lo que pasó cómo Jesús lo aplicó en Juan 10:34. Respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Sigue el que sigue. 35, sigue. Si dijo dioses, aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. ¿Vieron cómo Jesús dice ninguna, oiga, diga, ninguna escritura puede ser quebrantada? Puede ser ninguna expresión, ninguna palabra puede ser quebrantada. Todo se tiene que cumplir, todo es importante. Naturalmente, esto no es un sentido legalista, porque la Biblia es traducida a todos los idiomas. Y una palabra hebrea, por ejemplo, tiene muchos significados. Entonces, es la palabra que está diciendo ahí. Y es el contenido de la palabra. Pero es importante la forma del verbo, lo que quiere decir, todo. Eso es lo que hacemos cuando predicamos. Una cosa, cuando usted usa un verbo en tiempo presente, cuando lo usa en tiempo futuro. Si usted dice, en la Biblia: y seremos salvos, usted puede decir: bueno, la salvación está en el futuro. Pero si está diciendo: el que sigue creyendo en Cristo sigue teniendo vida eterna,
entonces es presente continuo. Así aparece en el original. Hablando que la salvación es un hecho de ahora, desde que usted creyó. No sé si me comunico. ¿Están siguiendo? Muy bien. Esto refuta todos los argumentos de todas estas personas que se han desviado, según mi opinión. Muy bien. Voy a leer el pensamiento completo porque me tuve que parar para leer el texto. Muy bien. Si no hubiese considerado exentas de error las palabras de las Escrituras, el argumento habría caído por su base. En otra ocasión se exoneró a sí mismo del cargo de blasfemia, poniendo el énfasis en una sola palabra del Salmo 82:6, citado en Juan 10:34, y corroboró su argumento haciéndoles recordar a sus acusadores que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. También Pablo puso de relieve la importancia de un singular en contraste con un plural en su argumentación de Gálatas 3:16. Dice ahí: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Cristo. Fíjense cómo Pablo, si las palabras no fueran inspiradas, Pablo no sacara un argumento. Sí, miren, él se vale de la gramática. Está en singular. No dice de simientes, sino de una sola simiente. Se está refiriendo a Cristo. Dicha argumentación habría carecido de toda fuerza a menos que se pueda confiar en la diferencia entre singulares y plurales. Todos esos ejemplos nos obligan a admitir que la Biblia reclama para sí la inerrancia. La misma Biblia declara que ella es infalible. Algunos piensan que el Papa es infalible y que la Biblia no lo es. Miren qué cosa terrible. Saben que la mayoría de los católicos no creen que la Biblia es infalible, pero creen que el Papa es infalible. Así estamos de mal. El 6. Tampoco negamos que los autores a veces investigasen los hechos antes de escribir. Por ejemplo, Lucas 1, del 1 al 4, dice que él investigó. Vamos a leerlo. Lucas 1, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Dice Lucas, comienza su evangelio diciendo: habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Lucas investigó y puso en orden las cosas de la narración en cuanto a la vida de Jesús. Él investigó. Él fue guiado por el Espíritu a investigar. Miren qué diferente a los que fueron inspirados, que fueron guiados por el Espíritu en el sentido de que Dios pues puso pensamientos en ellos. Lucas investigó. Dios dirigió a Lucas. Miren, es imposible que Lucas grabara tantos datos por sí mismo. Por ejemplo, Lucas narra la profecía de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando nació Juan, que él, lleno del Espíritu Santo, profetizó: tú, niño, profeta del Altísimo eres, y se inspira. ¿De dónde? Si ya se había muerto hace tiempo Zacarías. Cuando Zacarías estaba viejo, cuando Lucas escribió, estaba vuelto polvo. Él investigó. Y la persona que no sé si fue María o quien sea,
que estaba allí como testigo, y él escribió. Es muy difícil grabar con un orden así como aparece en el original, que usted dice, wow, que tomó la inspiración. Usted me profetizó. ¿Qué dijo el pastor Fernández cuando profetizó? Usted puede decir, usted puede parafrasear y decir algunas palabras, pero la manera como lo dice Lucas se ve que en realidad era como un dictado, porque Dios dirigió sus pensamientos. Igualmente cuando María se inspira, es aquí la esclava del Señor y profetiza como si fuera Ana. Profetiza, una profecía hermosísima. ¿Cómo pudo Lucas grabar los sermones de Jesús? Naturalmente, él puso en orden, posiblemente consultó a Marcos, a lo que habían escrito antes. Pero si ustedes ven los evangelios, son distintos. Lucas difiere en la narración, en detalles, a Marcos y a Mateo. Quiere decir que se lo usó a ellos como fuentes originales. No dijo las cosas exactamente porque no fue un dictado palabras por palabras. Aunque algunas cosas se ven que fueron citadas, pero muchas de las cosas fueron en el lenguaje de parafraseadas, guiados por el Espíritu al pensamiento de Dios. Es imposible grabar todos esos datos si usted no está aquí. Si no, usted dice las palabras que sean por usted. Pero si aún dijera, si aún él parafraseó y lo dijo con sus propias palabras, fue inspirado porque fue guiado por el Espíritu a decir lo mismo que usó sus propias palabras. No sé si me comunico. Amén. Seguimos, amados. El 5, ¿no? Ninguno de los que sostiene la inerrancia niega que la Biblia use las figuras ordinarias de dicción. Los 4 ángulos de la tierra en Apocalipsis 7.1, pero están usadas adecuadamente. Hay un lenguaje poético, un lenguaje de dicción. La Biblia habla, usted dice que, por ejemplo, y el sol salió. El sol no sale. Y el sol se ocultó, dice la Biblia, el sol no se oculta, sino que la tierra gira y eso es lo que sucede. Pero hay un lenguaje que el hombre desde la antigüedad usa para referirse a la noche y el día, como los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, que habla ahí. Es un lenguaje, ¿no? Nadie se va a poner a decir, no, como que la Biblia le llama ángulos a eso, es una manera de hablar, para que usted entienda. El 7. Asimismo, no negamos que haya problemas en el texto que poseemos en la actualidad. Sabemos que nuestras versiones son copias y que puede haber errores, pero no en contenido, en doctrina, datos, dice aquí. Pero los problemas se diferencian totalmente de los errores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizás esto nos ayude a entender. Pastor Manolo les habló a ustedes de la versión de los 70, llamada la Septuaginta. Ptolomeo Filadelfos era un rey de cultura griega, pero que gobernaba Egipto. Fue una de las 4 divisiones del imperio de Alejandro Magno, los Ptolomeos. Él era un hombre muy, muy dado a la cultura. Pidió a 70, algunos dicen 72 sabios judíos que tradujeran la Biblia del idioma hebreo al griego, que era el idioma clásico, diríamos, era el idioma de la cultura antigua, desde Alejandro. Entonces, la Septuaginta era la versión griega del Antiguo Testamento, era una traducción. Se usaba mucho en el tiempo de Jesús. El que no sabía hebreo usaba esa Biblia. Muy bien. Y aún los hebreos la usaban, porque como fue traducida por sabios judíos, pues ellos la consideraban también la palabra de Dios. Si usted lee los textos de la Septuaginta, en algunas ocasiones usted lo compara con
la traducción del Antiguo Testamento, ustedes van a ver ciertas diferencias. Dice, pero como que no coincide. Porque es una traducción. Por ejemplo, hay un texto de Isaías que dice, este pueblo de labios me honra, dijo Jesús, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando en su doctrina los mandamientos de hombres. Isaías lo que dice es, el temor de este pueblo, o sea, el temor que tiene de mí es un mandamiento aprendido. Mira cómo Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Es la misma palabra, pero en la traducción usted ve una diferencia, pero el contenido es el mismo. El mandamiento aprendido es que estaban distanciados, estaban siguiendo las letras del mandamiento, pero no el espíritu del mandamiento. El contenido está ahí. Quiere decir, y ahí me voy a atrever a decir algo más, que aún en la diferencia de una traducción puede el Espíritu Santo hacer una doctrina. Porque Pablo, inclusive Pablo, se vale de oigan bien esto, hasta los silencios de la Biblia son inspirados. ¿Qué yo dije? Eso lo digo yo, no lo ha dicho nadie, es una revelación mía. Hasta los silencios de la Biblia son inspirados. A ver, ¿qué usted quiere decir? Pablo hizo una doctrina de un silencio. Pero no Pablo, el escritor de la epístola a los hebreos, algunos dicen que fue Pablo, que fue Bernabé o que fue otro, que cualquiera que sea. Ellos se valieron de un silencio. Cuando hablan de Melquisedec, capítulo 7, vamos allá para que lo entiendan. A ver una cosa. A ver. Esto es un argumento mío. No se lo leí a nadie. Esto es una inspiración de Dios, un ejemplo mío. Así que digo yo, no los otros, pero lo dijo el Señor. Ok. Miren la enseñanza, capítulo 7 de Hebreos. A ver. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Eso lo dice en Génesis 14. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melquisedec, el rey de justicia, pero como era rey de Salem, de Salem o de Jerusalén, también rey de Salem. Esto es rey de paz. Escuchen ahora, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Escuchen, era eterno Melquisedec, que no tenía principio de días ni fin de días. No, amados. ¿Qué está diciendo el escritor? Miren lo que está haciendo. Melquisedec entra en la narración de Génesis sin un antecedente. No dice Melquisedec, hijo del rey fulano. No, dice Melquisedec entra. Entonces, él se vale del silencio de la escritura, de que su genealogía no se cuenta, no dice de dónde viene, pero sí dice la Biblia que era rey de Salem. Y si era rey de Salem, no sabemos si era una dinastía, el padre que vino de fulano. Entonces, como la Biblia no dice nada, hace un silencio y aparece en la narración, él dice, mire, de ahí se pega, sin principio de días ni fin de días. Otra palabra, como no se sabe dónde vino, lo pone como un ejemplo de Cristo que es eterno. Otro argumento. No hay otra manera de interpretarlo. Sin principio de días ni fin de días. ¿Por qué sin principio de días? Porque no dice cuándo nació, ni cuántos años vivió, ni dice de dónde, si su papá era rey, de qué dinastía venía. Y como no dice nada, se vale del silencio porque se vale de la sorpresa de la narración, donde Abraham le da a alguien, si le dio los diezmos, más adelante dice que se le dé el diezmo a un superior. Entonces era superior a Abraham, y superior a Abraham en ese tiempo, ¿quién podría ser? Y para mí, ese está valiendo del silencio de la Biblia, que no da detalles, y de ahí saca una doctrina.
basándonos también en el perfil de Melquisedec, rey de Salem, dice que es rey de justicia como Jesús, es rey de paz como Jesús. Fíjate, se vale del nombre, del significado del nombre y del silencio que da la Biblia, que no dice cuántos años tenía ni de dónde venía, y de ahí lo pone semejante a Jesús, que no tiene ni principio de día ni fin de día, sino que es sacerdote para siempre. Fíjese qué manera de interpretar. Otro ejemplo muy parecido y extraño también es cuando Jesús era niño y José corre por el sueño que le da el ángel y se va a Egipto. Y se fue a Egipto. Y dice que después vino de Egipto. Y dice Mateo narrando, para que se cumpla la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ese texto sale de Oseas. Y Oseas está hablando de Israel cuando salió de Egipto. Dice, para que el escrito está, de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando de Israel. Aquí lo está aplicando a Jesús el texto. Casi la mayoría de los textos llamados mesiánicos no están aludiendo directamente a Jesús. A veces a David, a veces a Salomón como hijo de David. Y de ahí se valen para la enseñanza. Esa aplicación a Jesús viene del Espíritu Santo. Un judío diría, ¿qué está hablando ahí de este hijo de María? O sea, está hablando de Israel. Pero esa aplicación de Mateo es inspirada por Dios. Esa aplicación es inspirada por Dios. Es tomar la escritura. Por eso es, amados, por eso es que, miren, para mí es confundirse usted interpretar la Biblia con una lógica humana. Es el problema de los críticos de la Biblia, que toman este libro y lo analizan crudamente como si estuvieran estudiando la Ilíada y la Odisea de Homero. Amados, no puede usted interpretar la Biblia así. ¿Cómo usted puede, dígame una cosa, qué hermenéutica, o sea, qué ley de interpretación bíblica usted le puede aplicar a la hermenéutica del Espíritu, como los ejemplos que yo estoy dando? No. Ninguna ley de hermenéutica puede caber ahí, ninguna, no cabe. Cuando hablemos de hermenéutica, que son las leyes que rigen la interpretación de los libros antiguos, ahora aplicada a la Biblia, porque hermenéutica no solamente se usa para la Biblia, sino para cualquier libro antiguo. Sí, y los que enseñan hermenéutica dicen que son los principios y reglas que rigen la interpretación de la Biblia. Entonces, ¿cómo usted puede aplicar qué ley de hermenéutica? ¿Cómo se llama esa ley de hermenéutica? Que usted puede interpretar la Biblia así como Jesús, tomar un verbo y tomar un tiempo verbal y tomar, en el caso de Pablo, un plural de un singular y probar un silencio para hablar. Hermanos, mire, usted va a decir, ¿pero qué libro es este? Si usted le aplica la lógica, dice, ¿pero qué disparate estás? Eso no tiene razón de ser. Esa misma manera de interpretar del Nuevo Testamento, amados, que yo no se le escuchaba a nadie, porque como ellos no, la mayoría de esta gente, incluyendo este escritor que yo respeto mucho, él no tiene el contexto del Espíritu, porque ellos no creen en el Espíritu como nosotros creemos en el Espíritu. Sí que los guió el Espíritu, pero ellos son parciales. Esto sí fue guiado por el Espíritu, pero esto no fue guiado por el Espíritu. Por eso es que usted no puede tomar reglas. Mire, la hermenéutica es una bendición. La exégesis es una bendición, porque hay que establecer ciertas reglas, y las reglas son establecidas para aquellos que son ignorantes y carnales, no se separen de la correcta interpretación de la Biblia. Y tiene su utilidad la hermenéutica. Pero la hermenéutica se queda corta en la interpretación del Espíritu. Corta, limitada. Inclusive la interpretación del Espíritu le puede romper la hermenéutica humana. Como de hecho, los judíos, si quisieran refutar el Nuevo Testamento, tuvieran argumentos en la hermenéutica. Por la manera que los apóstoles aplicaron la interpretación del Antiguo Testamento a la persona de Jesucristo. La mayoría de los textos eran espirituales.
eran interpretaciones espirituales, amados. No significa que muchas otras eran literales. Nació en Belén, hijo de David, genealogía, muchas cosas eran verdad, pero la mayoría de las referencias, como la resurrección, en el caso de Jesús como lo aplica, el caso de Pablo, que Cristo es la simiente de Abraham, y la Biblia dice que la simiente de Abraham era Isaac. En el contexto de Génesis dice, y de tu descendencia, se refiere al hijo que van a nacer de la promesa, o sea, Isaac, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No está hablando de Jesús, está hablando directamente de Isaac. ¿Qué hace Pablo? Pablo se vale de un plural y singular para decir, la simiente es Cristo. Está espiritualizando el texto. Lo está llevando a otra connotación, lo está llevando a una aplicación. Un judío diría, eso es un disparate. Yo me quedo con la interpretación del Espíritu. Naturalmente, cuando interpretamos la palabra, miren, hay un elemento que no puede faltar y es el temor a Dios. Dios me ha enseñado a ser muy cuidadoso con la palabra. Si me conocen por muchos años saben que creo en el Espíritu, me guío por el Espíritu, profetizo en el Espíritu, pero soy muy, muy cuidadoso, muy cuidadoso. Inclusive yo soy muy cuidadoso cuando escucho también. Hay predicadores que en su manera de interpretar, mis amados, se citan los textos fuera de contexto y dicen lo que la Biblia no está diciendo. Por ejemplo, escuché a alguien que yo amo y respeto mucho citar el texto que Juan dice, ¿quién subió al cielo? Sino el Hijo del Hombre, y dice que está en el cielo. Y él lo está aplicando, él está hablando de que el reino de los cielos está entre nosotros, una verdad que es bíblica, ¿verdad? Pero el texto para mí no es prueba, porque Juan, ahí no está hablando Jesús, está hablando Juan, y Juan está diciendo, nadie sube al cielo, sino el que le descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando Juan estaba escribiendo, Jesús estaba en el cielo, y se estaba refiriendo a eso. Jesús no estaba en el cielo cuando estaba acá. Digo, espiritualmente, porque era Dios, era omnipresente, pero como persona no estaba acá. O sea, tomar un texto, hay textos, como dice, el reino de los cielos entre vosotros está. Hay otros textos que son mejores para usarlos. Usted lo escucha, se guía por la enseñanza y dice, esta persona no está citando bien la Escritura. Hay que ser muy, muy cuidadosos cuando citamos la Escritura. Me da pena que yo no esté corrigiendo a todo el mundo cuando predica, pero yo me doy cuenta cuando alguien se sale del contexto. En el texto no está diciendo eso. Ahora, usted puede, generalmente cuando yo aplico, nótenme predicar, que siempre digo, en el contexto dice eso. Ahora, la revelación que estoy sacando de allí es esta, pero el contexto dice esto. Yo tengo que ser fiel a lo que dice ahí. Tengo que ser fiel a lo que dice ahí. Y digo, aunque en el contexto está hablando de eso, Dios me ha revelado esto. Y los predicadores usamos eso, espiritualizamos las cosas. Está bien, porque la Biblia es multiforme. La Biblia no solamente letras, la Biblia es espíritu. De ahí nos enriquecemos. Por ejemplo, aquí Pablo usó el nombre de Melquisedec para aplicarlo a Cristo. Amén. Como hizo Manolo hablando de Abraham. Abraham, el padre excelso a Abraham. Una vez yo prediqué un sermón hablando del linaje y dije, tomé el mismo texto y lo apliqué de otra manera. Miren la aplicación mía hablando del linaje. Abraham, el nombre Abraham es padre excelso. Cuando Dios lo convierte en Abraham, es que llega a ser padre excelso. Abraham no es padre excelso porque no tenía hijos. Y la bendición estaba en tener hijos. Cuando llega a ser Abraham, ahí es que llega a ser lo que Dios todo le prometió. Es el linaje que le da a Abraham todo lo de Dios, porque ahí cumple el propósito con el linaje. Con el linaje llega a ser exaltado.
como padre de multitudes, que es Dios, un padre de multitudes. ¿Ve? El mismo pasaje, tantas aplicaciones que tiene en el espíritu. Cuando yo hablo de Sara, él aplicó a Sara de una manera. Miren cómo yo en el linaje apliqué. Ella se llamaba Sarai, que significa en hebreo mi princesa. Era la princesa de Abraham. Mi princesa. Pero Dios le quita la I, princesa, que significa no solamente princesa de Abraham, ahora es princesa de todos los pueblos. Pues llega a ser la madre de todos los redimidos. Miren, dos aplicaciones totalmente distintas, a dos temas distintos, pero el contenido espiritual. Así, de un mismo texto se puede sacar 1000 sermones, porque la Biblia es multiforme, es rica. Cuando un sermón es temático, buscamos la misma palabra en toda la Biblia, porque la Biblia es consistente. Entonces, cada vez que la Biblia menciona una palabra, la que sea, en todos los profetas, usted puede ver mucha luz, como lo usa Isaías, como lo usa Jeremías. La misma palabra, pero amplía con esa palabra el significado. Y nos enriquecemos. Así que no pudimos limitarnos a las letras. No podemos someter a la Biblia a un escrutinio humano y limitar un libro divino que tiene dimensiones eternas. No la podemos encarcelar a la Biblia. No le podemos poner linderos humanos de la razón y del intelecto. La Biblia va más allá de la razón humana, más del intelecto humano. Aún los hombres de Dios, los inspirados por Dios, aunque Dios no suplantó o sustituyó o neutralizó su personalidad, amados. Eran los mismos con sus estilos y personas. Sin embargo, sus mentes fueron guiadas por el Espíritu Santo a decir cosas que jamás hubieran dicho si el Espíritu Santo no los hubiera guiado o conducido. Leemos el último párrafo. Asimismo, no negamos que haya problemas en el texto que poseemos en la actualidad, pero los problemas se diferencian totalmente de los errores. Una cosa son problemas, otra cosa son errores. Problema significa que ha pasado algo que nosotros no sabemos, pero no significa que es un error. En realidad, considerando las alegaciones que la Biblia presenta claramente a favor de sí misma acerca de la inspiración y de la inerrancia, lo más razonable cuando nos vemos enfrentados a problemas es poner nuestra fe en las Escrituras, que tienen sobradamente probada su veracidad, más que en cualquier falible opinión humana. El conocimiento que el hombre tiene de estos problemas es limitado y en muchos casos ha demostrado ser inexacto. No cabe duda de que el tiempo continuará sacando a la luz hechos que ayudarán a resolver los problemas todavía no resueltos de la Biblia. Hay cosas que no entendemos por el proceso, por ser un libro como es, de la naturaleza que es, y por haber participado del hombre, no solamente en la guianza, en la inspiración, sino en las copias, en la reproducción que participaron los hombres. Naturalmente hay cosas, datos en la Biblia, situaciones. Miren, inclusive decir una cosa. Hay datos en la Biblia que aparentemente son contradictorios. Por ejemplo, cifras que dice. Y habían tantos, por ejemplo, dice, y habían 30,000 carros. Cuando se dice el lugar donde hubo una batalla, por ahí no cabían 30,000 carros. Y entonces, eso dice Crónica, un ejemplo. Primera Reyes dice 3,000 carros. La misma narración, en el mismo contexto, allí. ¿Saben por qué? Porque el que escribió, como las letras eran los números, pudo equivocarse. Pero ahí aparece el número, posiblemente que sea. Usted no puede decir, hay un error, hay una contradicción. Usted tiene que saber que eso no es error
ni error de Dios ni del escritor. Esos errores del que copia, del que repite. A veces puede decir un lugar, dice otro lugar. Eso sucede, especialmente en un idioma como el hebreo. Hay cosas que son muy parecidas. Es como que usted esté escribiendo en castellano, gimnasio, ponga magnesia, ¿no? Hay palabras que son muy parecidas, así como en castellano. Hay palabras que son muy parecidas. Así los números hebreos no es como ahora. Ahora es muy difícil que usted pueda confundir un número. Puede decir 15, 16, 14. Pero en hebreo los números eran letras. Y se puede equivocar cualquiera. Usted no puede considerar eso un error, un libro que tiene 1600 años y que ha sido copiado miles y miles de veces y que fueron hombres. Pero miren una cosa. Si hubiera, miren, porque yo creo en la Biblia, aún los hombres que copiaron, si este copió y cometió un error de ese tipo, el que vino después podía corregirlo. Y dice, no, yo no lo voy a corregir, porque yo como lo recibí, así lo voy a copiar. Hay errores que se pueden haber corregido en la Biblia. Pero dice, no, el que tenía tanto temor, el que seguía copiando, dice, no, aunque yo veo un error, pero yo lo voy a dejar así. No voy a meter mi mano en la palabra de Dios, porque no deja de ser un peligro. Como dice Juan termina la Biblia diciendo, cualquiera que le añade a este libro, Dios le va a añadir las plagas que están escritas en el libro. Y el que le quite, Dios lo va a quitar también. Así termina la Biblia. Así debiéramos nosotros de trabajar, con respeto. La Biblia se calla, me callo yo. La Biblia habla poco, hablo poco de eso. La Biblia no dice nada, me callo. Dice mucho, hablo mucho de eso. ¿Saben por qué? Voy a decir más. Yo personalmente veo una intención divina en estos llamados errores. Yo veo una intención de Dios para probar nuestra fe y nuestro respeto a lo que es de Dios. Y perdón, no estoy justificando errores, pero Dios se vale de todo para lograr lo que quiere. Por ejemplo, ¿por qué Israel tropezó en la persona de Jesús? ¿Saben ustedes por qué tropezó Israel en la persona de Jesús? Dios se lo puso bien, como fue fácil, fue difícil. Porque los judíos esperaban, de acuerdo a la interpretación suya del Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley, a un hombre próspero, bendecido. Si era hijo de la casa de David, un rey, sentado en un trono, con el respaldo de Dios, que va a poner a Israel como cabeza de las naciones, se va a subyugar a los pueblos. Así esperaban al Mesías. ¿Y Dios qué hace? Lo hace nacer en un pesebre. Pobre, hijo de un carpintero. Se lo pone más difícil todavía. Hace que sea una virgen, aunque lo decía el Antiguo Testamento, una virgen que lo pariera. Crea como si fuera un origen dudoso de Jesús. De hecho, a Jesús se cree que cuando los fariseos decían, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, le están diciendo, tú eres hijo de fornicación. Porque no crean ustedes que no se corrió la voz de la manera que nació Jesús. ¿Cómo esperaban a un Mesías próspero, libertador? ¿Y cómo vino Jesús? Humilde. Todo lo contrario, cuando lo quería proclamar rey se escondía. Porque no había el tiempo para reinar. Ellos no entendían eso. Por eso tropezaron. Por eso yo, frente a lo que mi mente no entiende, cuando mi corazón quiere dudar, le digo al corazón, si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si no está claro, me lo va a esclarecer. Pero yo no me voy a poner a especular ni a dudar de la palabra de Dios. Así se entra a un libro santo. Yo no entiendo esto, pero si Dios lo dijo, es verdad. Y si Dios no ha aclarado esto, que se quede así, hasta que Dios lo esclarezca.
Porque, amados, cuando ellos hablan de errores, están hablando de pequeños datos o detalles. Pero sí, un libro que tiene 66 libros y que participaron 40 coautores, porque el autor fue el Espíritu Santo, en 1600 años, y copiado por milenios, por miles de hombres. Ustedes decían, coño, se aparece una cosita que otra acá. Por favor, eso es normal. Si los hombres participaron, pueden haber cosas. Estoy hablando en las copias y en las cosas. Es como que usted está escuchando un mensaje y me dice, wow, Dios habló hoy. Pero el pastor dijo Lucas por Juan. Usted dirá, se equivocó, ¿qué pasó? No estaba el Espíritu, porque por citar a Juan dijo Lucas. No. ¿Cómo que el Espíritu lo va a hacer equivocar? No, hermano, es un legalismo. ¿Usted entiende? Muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios en sus ojos. Padre amado, Dios eterno, gracias. Espero que tu buen espíritu nos haya guiado y que cada uno haya entendido y que la fe nuestra, en vez de menguar, haya crecido y nuestra fe se haya fortalecido en el Señor. Señor Dios, la Biblia en sí misma, el testimonio de la historia, el testimonio de Jesús, el testimonio de los profetas, el testimonio del efecto que ha causado en millones de personas, que ha transformado nuestras vidas, que nos ha llenado de esperanza, de fe. Y lo que hace en cada hombre que la lee de corazón aquí en Cristo le es revelado, Señor, o ha sido revelado. Señor Dios, ese testimonio es suficiente. Líbranos a nosotros de querer ser más sabios que tú, que nos creamos tan intelectuales, que nos atrevamos como muchos a contradecir la palabra y a ponerla en tela de juicio. Perdónanos, que es lo mismo que en el tiempo de Jesús. Los fariseos miraban solamente las letras de las escrituras. Los saduceos le quitaban el poder a la escritura. Hoy es lo mismo. Algunos se basan en las letras y otros quieren quitarle lo sobrenatural a la Biblia. Y cada vez su argumento está en quitarle lo sobrenatural para reducir la Biblia a un libro cualquiera. Pero no importa lo que hagan los hombres. Tú no vas a cambiar. Ni la Biblia va a dejar de ser lo que es. Porque el más grande intelectual o crítico diga lo que diga. Nosotros sabemos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Gracias. Así como creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, de la misma manera. Esto no nos lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Padre, por favor, guárdanos en la fe. Y que ningún argumento humano, ni experiencia humana, ni experiencia nuestra nos haga dudar de quién eres tú, de quién es Jesús y qué es tu palabra para nosotros. Gracias. Bendícenos, llévanos en paz a nuestros hogares, danos un lindo día. Mañana tráenos a adorarte y tráenos el próximo sábado también para que continuemos estudiando la palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor.